Buenas tardes, iglesia. Un gusto saludarles. Sean todos ustedes bienvenidos a esta reunión general del sábado, Iglesia Casa de Oración Chula Vista. Un placer estar con ustedes. Bienvenidos cada uno de los que están ahí ubicados en su lugar. Ya pongámonos, vamos a decir, pongamos atención, pongamos todos nuestros sentidos y estemos atentos al mensaje de la palabra de Dios. Acuérdense que lo que predicamos aquí es el mensaje de Cristo. El mensaje de Cristo es el mensaje de Dios y es lo único que predicamos. Es de que pongamos atención porque lo que vamos a hablar es palabra de Dios. La semana pasada iniciamos una serie que le titulamos Impedimentos para seguir a Cristo. Y hablamos en esa introducción de qué es precisamente seguir al Señor Jesucristo. Y dimos esa introducción y debemos recordar que el seguir a Cristo es permanecer en su camino, es aprender de aquel que nos llamó a su camino y es necesario, si deseamos seguir a Cristo, es permanecer también continuamente con Él y hasta el final. Eso es lo que debemos hacer. El permanecer en el camino de Cristo no solamente es creer. El permanecer en el camino de Cristo es hacer todo lo que Él nos enseña. Es llevar a cabo en nuestra vida, en el contexto de nuestra vida, lo que nuestro Señor Jesucristo vino a establecer. ¿Cuántos hemos sido llamados por el Señor? Todos hemos sido llamados por el Señor. ¿Cuántos hemos obedecido a ese llamado del Señor? Bueno, la obediencia a su voluntad es la que marca si estamos siguiendo el camino de Cristo. Continuamos pues con la serie Impedimentos para seguir a Cristo y hoy vamos a iniciar con esta pregunta. Una pregunta muy importante que posiblemente mucha gente se esté haciendo y que necesitamos poner mucha atención para saber qué es lo que dice Dios en su palabra al respecto de esta pregunta. ¿El pecado me impide seguir a Cristo? ¿El pecado que posiblemente pueda haber en el corazón del ser humano le impide seguir a Cristo? Vamos a ir a Marcos capítulo 2, versículo 16. Marcos capítulo 2, 16. Dice lo siguiente: y los escribas y los fariseos, viéndole, ¿a quién? Al Señor Jesucristo, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto? ¿Él come y bebe con los publicanos y pecadores? Así se hicieron esa pregunta, pero en forma de exclamación, de asombro. Bebe con los publicanos y pecadores, convive con los publicanos y pecadores, se va a contaminar. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pongámonos en manos de nuestro Padre Celestial. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias porque estamos aquí delante de tu presencia para ser ministrados por el conocimiento de tu palabra, por la predicación de tu palabra. Gracias, mi Dios, por amarnos. Gracias, Padre, por poner en cada uno de nosotros el querer estar aquí recibiendo de tu perfecta voluntad. En el nombre de Cristo Jesús nos ponemos en tus manos, Rey bendito. Amén. Una frase que he escuchado, hermanos, durante toda mi vida es la siguiente. Desde que sirvo a Dios, es una frase que continuamente he escuchado. Cuando se les hace el llamado: ¡hey, entrega tu corazón al Señor! ¡Hey, sigue a Cristo! ¡Hey, ya! Ahora sí que sienta cabeza y conviértete de todo tu corazón a Dios nuestro Señor. Y una frase que mucha gente responde, y como le digo, muchas veces las he oído, es: primero tengo que arreglar unas cosas y luego me acerco a Dios. Primero tengo que arreglar unas cosas y luego me acerco a Dios.
Esas cosas a las cuales las personas se refieren, y posiblemente a lo mejor usted y yo nos referimos, es precisamente el pecado, en el cual vive la mayoría de los habitantes de este mundo. Esa es la realidad. Y precisamente ese pecado para ellos les representa un impedimento para acercarse a Dios y a Cristo. Uno de los engaños más efectivos del enemigo de Dios, es hacer creer a la gente que no tiene solución, que no tiene remedio, que es imposible que en esa condición en la cual están viviendo se puedan acercar a Dios. Y esa es una gran mentira que emana del mentiroso, del engañador. De acuerdo con el versículo que tomamos de referencia y que son palabras de nuestro Señor Jesucristo, es que Él vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Él vino a este mundo a volver al camino perfecto a aquellos hombres que se habían desviado. Y efectivamente, el pecado separa de Dios. No hay, acuérdense, y esto Dios mismo lo dice en su palabra, no hay comunión de Dios con las tinieblas. Dios no tiene parte ni suerte con la mentira. Dios no se involucra con los hipócritas o con la hipocresía. Sin embargo, el mundo en eso vive, en la hipocresía, en la apariencia, en la simulación, simple y sencillamente en el pecado. Esa es la realidad. Cuando el hombre vive en pecado, escuche bien esta respuesta, escuche bien. Cuando el hombre vive en pecado, ¿qué sucede? ¿Qué acontece? La respuesta es, fíjese bien, cuando se vive fuera de la voluntad de Dios, el conocer de Dios, el saber de la palabra y hasta servir a Dios, estamos hablando del hombre que vive en pecado, otra vez, fíjese la respuesta. De repente, muchas personas piensan que viven en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque conocen la palabra, porque según ellos conocen de Dios, según ellos sirven a Dios, pero viven en desobediencia, viven en pecado. ¿Eso será seguir a Cristo? ¿Eso será permanecer verdaderamente como Dios quiere que permanezcamos en Él? Miren, yo puedo tener 35 cursos teológicos y presentar una disertación de la palabra de Dios con elocuencia y hasta con una gran capacidad psicológica de persuadir, ¿sí? Pero ¿se puede estar viviendo en el pecado? ¿Se puede estar viviendo separado de Dios, alejado de la ciudadanía celestial? De ahí que una y otra vez, repetimos y repetimos y una vez más repetimos, obediencia, obediencia, obediencia a lo que Dios ha establecido. Eso es algo que va a dar una prueba objetiva de que estoy caminando en el camino de Dios, de que estoy viviendo, ¿sí?, en el camino de Cristo, porque le estoy obedeciendo. Y le amo, y una muestra del amor a Dios precisamente es la obediencia. Cuando pensamos en la obediencia a Dios y que somos conscientes de que batallamos en llevar a cabo precisamente la obediencia, es algo que nos debe recordar una y otra vez que el ser humano sin Cristo es pecador. El ser humano sin Cristo vive en la oscuridad. El ser humano sin Cristo no tiene, vamos a decir, solución. ¿Por qué? Porque el ser humano sin Cristo vive en la naturaleza de pecado. Y que el hombre que ya cambió esa naturaleza, ¿sí?, que la transformó del pecado a vivir bajo la sujeción de Dios, que está vivo espiritualmente, pues, se da cuenta que sigue teniendo deficiencias, que seguimos teniendo deficiencias, que seguimos siendo hombres y mujeres pecadores, pero, con mayúsculas,
nuestra naturaleza ya no es de pecado. Ya he explicado una y otra vez esto. El que es una fábrica de pecado, el que tiene naturaleza de pecado, eso es a lo que se dedica y se deleita en el pecado. Uno que es nacido de nuevo, una persona que está espiritualmente vivo, aunque peca, ya no es su naturaleza, le duele en su corazón, nos duele en nuestro corazón el cometer errores, el fallarle a Dios. Porque ya no es nuestra naturaleza el pecado. Dos perspectivas que debemos identificar. Dos perspectivas que debemos identificar usted y yo. Mire, el pecado separa de Dios cuando pienso que no tengo solución. Y efectivamente, humanamente no tengo solución. Porque el pecado separa de Dios. Sin embargo, la otra perspectiva, la perspectiva de lo que Dios nos enseña en su palabra, es que Dios desea que comprendamos, y a eso vino al mundo, ¿sí?, en Jesucristo, que aquel hombre, usted y yo, debemos darnos cuenta que si nosotros estamos conscientes de que somos pecadores y que fuera de Cristo no hay solución, entonces el acercarnos a Dios, el acercarnos a su misericordia, el acercarnos al amor del Padre Celestial, es la única opción que tenemos para cambiar nuestra naturaleza. Pero es necesario acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado. Acuérdense, el cristianismo no es una moda. El cristianismo no es un grupo social. El cristianismo no está para buscar las añadiduras. El cristianismo es para buscar de Cristo y caminar en Cristo, por el camino de Cristo. Miren lo que dice Salmo 51:16, hablando de cómo un pecador que se da cuenta de su condición tiene esperanza en Cristo Jesús para cambiar de naturaleza. Dice el Salmo 51:16, porque no quieres sacrificio, o sea, no quieres que cumpla los rituales solamente. Porque si yo cumplo los rituales solamente, pero mi corazón está lejos de la voluntad de Dios, no estoy caminando en el camino de Cristo, sigo en el pecado. Lo leo otra vez. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, dice el salmista. No quieres holocausto, que yo lo daría. Pero me he dado cuenta, dice en este caso el salmista, el rey David, los sacrificios a Dios son un espíritu quebrantado. O sea, una condición de nosotros de un quebrantamiento delante del Padre Celestial, porque nos damos cuenta que no tenemos solución fuera de Cristo. Y luego sigue diciendo, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Contrito y humillado significa el corazón arrepentido y que siente vergüenza del pecado, tú no despreciarás, Señor. El Salmo 51:16 en la traducción lenguaje actual dice lo siguiente, yo con gusto te ofreceré animales para ser sacrificados, porque esa era la costumbre de aquellos tiempos, pero eso no es lo que quieres, eso no te complace, porque ¿de qué sirve que traiga animales, palomas, etcétera, etcétera, si mi corazón está lejos de ti? Dice, no, para ti, reconoce el salmista, la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Déjeme le pongo este ejemplo. Cuando un hijo llega con sus padres sabiendo que hizo mal, ¿cuántos nos acordamos cuando éramos jovencitos, niños quizás de 6, bueno, a lo mejor de 6 no se acuerda, pues algunos sí, otros no, pero de 8, 10, 12 años, éramos jovencitos, y cuando íbamos con nuestros padres, después de haber hecho algo mal, algo incorrecto, ¿cómo llegábamos? Bien calladitos, ni siquiera queríamos voltearlo a ver, llegábamos con la cabeza así hacia abajo, no llegábamos con la cabeza levantada, ¿verdad? No llegábamos con una actitud de soberbia, no, de ninguna manera. Se llegaba precisamente así, ahora sí, con una carita, y yo no fui, pero realmente sí habíamos ido. Ni siquiera deseábamos ver a los ojos a nuestros padres, a veces hasta con los ojos llorosos. Y
con una condición, fíjese, si verdaderamente estamos sintiendo y reconociendo que habíamos hecho mal, ¿qué es lo que acontecía? Aceptaríamos la corrección. Y aceptábamos la corrección porque era necesaria la corrección. Pero ¿qué sucede con uno que, aunque hizo lo incorrecto, llega con una actitud de soberbia, altanera y hasta retadora? Hay dos diferentes actitudes ante la equivocación, ante la actitud incorrecta, ante el pecado, pues. Dios dice en su palabra, y bien claro, Proverbios 6:16, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 cosas abomina su alma: los ojos altivos, soberbia, orgullo; la lengua mentirosa; las manos derramadoras de sangre inocente; el corazón que maquina pensamientos inicuos; los pies presurosos para correr el mal; el testigo falso que habla mentiras; y el que siembra discordia entre hermanos. Si nosotros nos damos cuenta que ese es nuestro accionar de cada día, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Señor, me estoy dando cuenta a la luz de tu palabra que estoy cometiendo cosas que no te agradan a ti. ¿Y cómo llegaríamos? Con la cabeza erguida, a ver, aquí estoy, Señor. A ver. Pues no, sino, Señor, con un corazón contrito y humillado, precisamente. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta a la luz de la palabra de Dios que hemos cometido cosas incorrectas. Lucas 14:11 dice, el que se humilla será exaltado. ¿Sí? Cuando llegamos con un corazón contrito y humillado delante del Señor, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra maldad, Dios nos exalta, dice. ¿Por qué nos exalta? Bueno, porque nos da de su favor, nos comparte de su misericordia. Somos beneficiados por su gracia, no porque lo merezcamos, sino por su bondad y misericordia. Sin embargo, el que se exalta será humillado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Cuando decimos, yo nací para romper las leyes, así soy y que yo pongo las reglas y el que opine otra cosa, a ver de qué cuero salen más correas. Algunos, sí, algunos de repente tenían esas actitudes y de repente algunos siguen teniendo esas actitudes aún, sí, siguiendo los pasos de Cristo, pero créame, le digo una cosa, sí, pero está algo lejos, algo retirado, nos falta por madurar y crecer. Bueno, aquel que dice, a ver de qué cuero salen más correas, pues sabe de cuál cuero van a salir más correas, del cuero de Dios. Eso es lo que va a acontecer. En donde Dios va a dar precisamente el pago de su retribución justa, porque va a ser una justa retribución, de acuerdo a su justicia, de acuerdo a la perfecta justicia de Dios. Él no falla y Él es perfecto en todos sus caminos. Él no va a cometer errores como usted y yo los cometemos. Pero escuche bien lo que le voy a decir. Si tenemos o tuvimos estas actitudes, mientras haya vida, mientras siga latiendo nuestro corazón, sigue habiendo la esperanza de arrepentirnos con todo nuestro corazón y acercarnos a Dios con todo el pecado, ¿sí?, que llevamos a cuestas sobre nuestros hombros. Dios nos recibe. Escuche bien, esa contradicción del hombre, del ser humano como usted y como yo, va a durar toda la vida. Aunque vamos a ir madurando en ciertas áreas, de repente va a haber áreas nuevas que nos vamos a dar cuenta que aún seguimos siendo falibles. Escuche bien lo que el apóstol Pablo nos enseña de parte de Dios acerca de esta contradicción, esta lucha entre el Espíritu de Dios que mora en nosotros y la carne, la cual estamos cargando. Dice Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo entonces que lo que fue establecido por Dios es bueno, porque me evidencia que estoy haciendo cosas malas. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Pero me manipula y me dejo llevar.
y yo sé que en mí, esto es en mi carne, en mi cuerpo, no muere el bien. ¿Por qué llego a esa conclusión? Dice el apóstol Pablo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero yo agrego, nos manipulen, nos dejamos llevar y accionamos mal. A fin de cuentas somos responsables, porque me dejo manipular. Así que, dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mi físico, en mis miembros, que se revela contra la ley de Dios. ¿Sí? Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y luego hace una exclamación porque llega a la conclusión de una verdad absoluta. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que sigo cargando? La respuesta es inmediata. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él es el único que nos puede librar de ello. Él es el único que puede cambiar nuestra naturaleza. Pero tenemos que seguir caminando junto a Él para ir madurando, para ir creciendo. El ser humano, iglesia, usted y yo, somos, escuche bien cómo le voy a decir, somos irremediablemente vulnerables al pecado. Y en nuestras fuerzas humanas, una y otra vez vamos a sucumbir ante la carne, ante el pecado y con todas las consecuencias que implica ello. Y algunas son consecuencias inmediatas, pero las consecuencias espirituales quizás no se lleguen a notar inmediatamente. ¿Cómo le explico esto? Bueno, algunos dicen, adulteré y no me cachó, no me sorprendió mi esposa. Otro dice, hice una tranza, ¿sí? Y cometí algo incorrecto en el trabajo, robé, mentí y no se dieron cuenta. ¡Wow! Ahora pregunto, ¿nadie se dio cuenta? ¿Nadie se dio cuenta? ¿Estamos seguros de ellos? Y algunos dirán, bueno, nadie se dio cuenta porque yo como no creo en Dios, pues nadie se dio cuenta. Bueno, y luego todavía dicen, para mí no aplica. Y entonces yo le miro a los ojos. Y le digo lo siguiente. Qué inocente, qué iluso, qué ignorante, la verdad. Qué perspectiva tan más separada de la realidad. Si yo no creo, o sea, si una persona dice yo no creo, eso no implica que Dios no va a cumplir sus decretos, lo que Él ha determinado hacer. Precisamente, iglesia, uno de los pecados que el ser humano no sabe ni siquiera que trae cargando es la incredulidad. La incredulidad es un pecado delante de Dios, con todas sus consecuencias. Pero la incredulidad nos impide llegar a Cristo. Bueno, acuérdese de aquel que le dijo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando llegó Cristo a su vida, reconoció que era incrédulo, reconoció que él batallaba en creer. Muchas veces es necesario, Señor, que a veces dudo, pero hay algo en mi corazón, adentro en mi corazón, que me dice que tengo que aferrarme a ti y no me debo de soltar. Pero mi mente de repente, como dicen por ahí, camina para el monte. Bueno, ¿a quién le va a hacer caso? ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A nuestra mente humana, a nuestra mente finita, a nuestra mente falible? ¿O a lo que dice Dios en su palabra? Yo decido creer. Yo decido por mí. ¿Usted qué decide? Creer, gloria a Dios.
La postura de decir, es que a mí no me aplica lo que dice la Biblia, lo que dice Dios en su palabra, es una postura errónea, es una postura incongruente, una postura idealista, muy del siglo XXI, ¿sí? Del posmodernismo, en donde ya Dios quedó atrás. Bueno, ese es un pecado, por ignorancia. Nosotros debemos de tomar las cosas en serio. El consejo que yo doy también en este día es que tomemos la vida en serio. Y no dejemos, pasar la oportunidad que una y otra vez nuestro Creador nos da de convertirnos verdaderamente de todo nuestro corazón. Pero ¿qué sucede? Otra vez. Pero el pecado me aparta de Dios. El pecado me impide que me acerque a Dios. Una vez más le digo, Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado, alejarás de tu tienda la aflicción. Mire, el pecado destruye. El pecado tiene todas las cosas, incluyendo las vidas, en ruinas. Por eso dice, si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Serás vuelto a ser formado, volverás a ser formado para entonces tener una naturaleza diferente. Esa es la realidad. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo es el oportuno socorro? Hoy es el oportuno socorro. No mañana, hoy es el oportuno socorro. ¿Qué nos impide acercarnos a Dios? ¿Qué nos impide acercarnos a Dios? ¿El pecado nos impide a que nos acerquemos a Dios? No, primero déjame arreglo unas cosillas que tengo ahí. El pecado impide que se acerquen a Dios las personas. Mire, esa condición de maldad, de pecado, es una condición que vive todo el mundo. Muchos se dan cuenta de su condición, pero deciden seguir negando a Cristo. Muchos se dan cuenta de su condición y empiezan a tomar las cosas en serio. Acuérdese, mucha gente dice, es que para poder acercarme a Dios es necesario primero arreglar mis asuntos. Y esos asuntos, como le digo desde el principio, es el pecado. Y esos asuntos, el pecado, afectan nuestra vida, afectan la relación con nuestro cónyuge, afectan la relación con nuestros hijos, afectan la relación con todas las personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a donde voy siempre creo conflicto. ¿Por qué? Porque hay pecado en el corazón, hay desorden. Ningún ser humano, escuche iglesia lo que le voy a decir y escuche cualquier persona que está, ¿sí?, poniendo atención a lo que dice Dios en su palabra. Ningún ser humano puede ser libre del pecado viviendo separado de aquel que nos puede separar de la naturaleza de pecado. Se lo vuelvo a repetir. Ningún ser humano puede ser libre del pecado viviendo separado de aquel que nos puede separar de la naturaleza de pecado. Esa es la realidad. Pongamos atención a la siguiente historia. Lucas 18:9. Así dice la palabra de Dios, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 18:9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Ahora yo quiero agregar este comentario para que encontremos el sentido con el cual se dice esta frase. Un pecado que nos impide acercarnos a Dios es confiar en sí mismo. Si nosotros decimos, no, es que yo confío en mí mismo, yo estoy contento con mí mismo y no necesito a nadie, esa actitud nos impide acercarnos a Dios. Lo cual significa que mucha gente dice, es que yo soy bueno. Como aquella
como aquel video, ¿no? Que de repente a lo mejor ha visto usted, no es que mi hijo se ha robado, ha golpeado, se ha fugado 2 veces de la cárcel, pero mi hijo es bueno. ¿Desde la perspectiva de quién? De la perspectiva de una madre que no puede ver la realidad de su hijo. Esa es una verdad que muchas veces sucede en la vida real. Bueno, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros, dijo también esta parábola el Señor Jesucristo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo implica aquel que sabía y conocía la ley, pero pues a su manera. Y el otro era publicano, una persona que era desechado por los hombres porque pues, trabajaba como cobrador de impuestos. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera. Escuche bien cómo oraba el fariseo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero, ni aún como este publicano que está allá afuera y lo todavía hace así. ¿Verdad? Todavía así. No soy como estos. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, ¿verdad? Casi le decía, Señor, pues ya me sales debiendo. Casi. Mas el publicano, estando lejos, tenía temor de acercarse a un lugar santo, a la presencia de Dios. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Dice el Señor Jesucristo, les digo que este último, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El uno decía, no tengo necesidad, soy tan bueno que no tengo necesidad de Dios. Fíjate. Mientras el otro decía, Señor, no soy digno de estar en tu presencia. Reconozco mi pecado. Y eso, iglesia, reconocer su pecado, lo acercó a Dios. El primer paso para comprender que necesitamos de Dios es darnos cuenta que hay pecado en el corazón. Cuando sucede esto, cuando nos damos cuenta de que hay pecado en nuestro corazón, nos encontramos en una disyuntiva de tomar o dejar a un lado la mejor decisión que todo ser humano puede tomar. O sigo a Cristo o me alejo de Cristo. ¿Por qué? Porque soy pecador. Soy pecador, Señor, entonces me alejo de Cristo. Soy pecador, Señor, me acerco a Cristo. Porque Jesucristo vino ¿a quién? A los enfermos. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Estamos escuchando? Fíjese bien. Entonces, el ser humano que reconoce su pecado está en dos disyuntivas. O pide al Señor perdón, ¿sí? y a lo mejor todos nosotros estuvimos en esa disyuntiva al darnos cuenta de nuestra condición. O pedimos perdón a Dios, o sigo confiando en mí mismo, engañándome, pensando que no necesito de Dios, pensando que puedo liberarme yo solo del pecado. Precisamente, un pecado que tiene sumido en el pozo más profundo al ser humano, precisamente es el pecado de la incredulidad. Pero no acercarse a Dios. Y le impide acercarse a Dios por incredulidad. El no creer, fíjese bien, ¿qué es la incredulidad? La incredulidad es no creer en aquel que nos dio vida. Pongo este ejemplo que hemos mencionado varias veces. A ver, ¿quién armó ese rompecabezas? Mira qué bonito quedó ese rompecabezas o lo que tienes que armar. ¡Qué bonito quedó! ¿Quién lo armó? ¿Quién arregló la podadora del césped que está descompuesta? ¿Quién fabricó, ensambló esa máquina tan sofisticada? Nadie. No, nadie. Y viene entonces la respuesta, ¿cómo que nadie? O sea, no se pudo haber hecho solo. Bueno, tú lo has dicho. Incrédulo, tú lo has dicho.
¿Has caído en cuenta que las cosas nos hacen solas? Tengamos conciencia de esto, iglesia. El darnos cuenta de que no tenemos solución y que somos irremediablemente pecadores, no es un factor que deba hacernos permanecer alejados de nuestra creación. Más bien, el tener conciencia de pecado nos debe de llevar a reconocer que sin Cristo estamos y somos desventurados. Sin Cristo no tenemos solución. Sin Cristo no tenemos esperanza. El pecado no puede seguir impidiendo que el ser humano siga viviendo apartado de Dios. Al contrario, el pecado, el tener conciencia de pecado, es un factor que nos debe de llevar a conocer de Dios, a seguir el camino de Cristo, a entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Mire, le pongo este ejemplo. Si de repente algunos de nosotros deseamos más explicación, le pongo este ejemplo. Cuando usted y yo estamos aprendiendo a nadar, ese deseo de saber nadar, ¿se acuerda cuando estaba jovencito? Quizás otros 12 años, 10 años, no sé cuándo aprendió a nadar, o si no ha aprendido a nadar, o lo ha visto, ¿verdad?, en su hermano, o en alguien. Dice, nos animaba, ¿sí? Nos animaba a ir al lado de la alberca en donde estaba la marca esa separada, en donde de aquí está lo bajito y aquí está lo profundo. ¿Y cuántos nos íbamos por la orillita, verdad? Ahí a lo profundo, a lo más, donde decía 6 pies o 8 pies o qué sé yo, ¿no? De hondo. ¿Qué pasaba pues cuando ya estábamos ahí y cuando de repente nos animábamos y nos aventábamos a metros de la orilla y dejábamos de sentir el piso? ¿Qué pasaba, ¿Ya se acuerdan? Rápidamente, fíjese bien, por instinto, rápidamente nadábamos a la orilla para sostenernos allí en el borde de la orilla de la alberca, y ahí estábamos. Y luego otra vez lo hacíamos para allá, sentíamos que ya no estábamos, y luego 2, 3 manotazos y llegamos al filo o al borde de la alberca, donde está la orilla de la alberca, y ahí nos aferramos. No soy experto nadador. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues sí, quiero aprender, me hago un poquito para allá, pero cuando veo que ya no estoy, me voy con 2 brazadas, llegas a la orilla, ¿sí? O 3, 4 buenas brazadas, llegas a la orilla. ¿Qué es lo que significa esto, iglesia? ¿Qué es lo que significa? Si yo me quedo ahí, me voy a seguir hundiendo, poco a poco, me voy a cansar y no voy a alcanzar la orilla. ¿Y qué va a acontecer? Me voy a hundir. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es por instinto? ¿Qué es lo que hago? Doy 3, 4 brazadas y unas pataleadas, llego a la orilla y me aferro a la orilla. Iglesia, el pecado precisamente es dejar de sentir el piso del fondo, que nos debe de llevar por instinto de preservación de nuestra vida espiritual a dar brazadas y dar pataleadas que nos hagan y nos lleven al lugar seguro. Y el lugar seguro es el lugar donde está Cristo en su camino. 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice el apóstol Pablo, y también lo digo yo soy el primero. Concluimos, iglesia. La mayor parte de las personas, o la mayoría de las personas, dicen, es que no me acerco a Dios porque primero debo arreglar algunas cosas y entonces luego me acerco. Otros dicen, no es mi tiempo, yo estoy bien así. Otros mencionan, no, es que no es lo mío. Y sin darse cuenta, están en medio de la alberca, cansándose, agotándose, y tarde o temprano se van a hundir.
cada vez más. No van a aguantar. Se van a cansar. Dicen, y no requiero salvavidas. Yo puedo solo. Déjelos ahí 1 hora, pues 2 horas. Se van a cansar y van a agotarse totalmente y se van a ir hundiendo poco a poco hasta que su vida se extinga. Hasta que su vida se habrá acabado. Y entonces se terminó la oportunidad que Dios da por medio de Cristo para acercarse a Él. Pero usted y yo que estamos aquí, iglesia, si dimos esas brazadas, si dimos esas pataleadas para llegar a la orilla, abrazarnos de Cristo, arrepentirnos, pedir perdón, lo cual nos hizo llegar a los pies de Cristo. Esas son las brazadas. Mire, fíjese, nos arrepentimos, pedimos perdón, conocimos nuestro pecado. Bueno, primero fuimos conscientes de nuestro pecado, pedimos perdón, nos arrepentimos y llegamos a los pies de Cristo. Gloria a Dios. El pecado, de acuerdo a lo que Dios ha establecido, y gracias a Dios por su misericordia, no debe de ser un impedimento para venir a Dios. Más bien, el pecado se convierte en el factor esencial que nos debe de llevar a Él para salvar nuestras vidas. Amén, iglesia. Gloria a nuestro Padre Celestial. Oremos dando gracias a Él por su bondad y por su misericordia. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por revelarnos a través de tu palabra que esa condición de pecado, mi Dios, cuando tenemos conciencia de pecado, cuando sentimos esa separación de ti, mi Dios, lo único que nos debe de llevar es a dirigirnos hacia tu dirección, a dirigirnos hacia tu presencia, para recibir el oportuno socorro. Porque tú mismo, Señor Jesucristo, dijiste, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Gracias, Padre, porque hoy podemos estar aquí por ese favor inmerecido, del cual todos nosotros podemos ser beneficiados, Padre. Y fuimos beneficiados, mi Dios. Sin embargo, faltan muchos por doblegar su corazón ante tu presencia. Mi Dios, yo oro por ellos, para que no sigan luchando en sus fuerzas, para que no sigan hundiéndose poco a poco, sino que vayan a ti con esas brazadas, pidiéndote perdón, reconociendo su pecado, arrepintiéndose y aferrarte a tus pies y seguir tus pasos, mi Dios, para caminar justos, seguros en ti, mi Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios, por tu plan perfecto, que hoy conocemos y que cada día conocemos más. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Rey bendito. Amén. Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo y sigamos dirigiéndonos, nadando en la dirección de nuestro Padre Celestial. Dios les bendiga. Bendiciones.